¿Cómo se ejerce la jurisdicción penal en el Perú? Hola jóvenes, les saluda el docente Magíster Javier Ruperto Rojas Jiménez y hoy absolveré esta pregunta en el desarrollo de la asignatura de Derecho Procesal Penal 1, quinta sesión. En cuanto a la jurisdicción en el ámbito del derecho procesal penal, debemos partir sobre la base de la pregunta. ¿Qué es jurisdicción? ¿Y qué es lo que se nos viene a la mente en mérito a esta palabra? Tenemos que recurrir a la palabra etimológica y recurrimos al latín, que nos indica que jurisdicción debe ser entendida con o vinculada a la palabra jurisditio. Y ahí nos surge la siguiente interrogante: ¿qué vendría a ser jurisditio? Separamos la palabra en dos vocablos que significa, el primer vocablo es ius, que significa derecho, y dicere, que significa decir o que está relacionado a la acción de decir o a una acción no específica. Literalmente entonces, jurisdicción estará entendida como decir o indicar el derecho. Esto nos hace pensar en la conceptualización de jurisdicción penal, traída desde la base etimológica, que es decir el derecho. En el ámbito del ejercicio de jurisdicción penal, debemos entender a esta como aquella facultad del Estado para administrar justicia. Esta facultad está reposada en órganos jurisdiccionales, en el ámbito del derecho penal, en los órganos jurisdiccionales de materia penal, con la finalidad de que el juez penal pueda sentenciar, pueda juzgar, sentenciar y hacer cumplir la sentencia ante la comisión de un evento delictivo y una acusación por una autoridad competente, que en nuestro caso sería el representante del Ministerio Público. Concretamente, entonces, jurisdicción penal vendría a ser la potestad de administrar justicia en materia penal, entendida como la función jurisdiccional de juzgar, sentenciar y hacer ejecutar esa decisión plasmada en sentencia dentro de los procesos penales. Indudablemente que en ese sentido la jurisdicción penal estará reservada exclusivamente a los jueces de los órganos jurisdiccionales penales. Entonces, lo que nos toca es repasar la potestad jurisdiccional. Y la potestad jurisdiccional en el Perú, tenemos en algunos distritos judiciales todavía la convivencia del código anterior, de 1940, 1939, 1940, que nos plantea un modelo mixto. La esencia de este modelo procesal radicaba en instaurar un proceso en el que el conocimiento de la investigación reposaba en un juez penal, y este juez penal, al tener ya contacto con las diligencias necesarias para la investigación, ya no podía llevar el conocimiento del juzgamiento, porque implicaría tener un juez ya de conocimiento previo de la materia. Entonces iniciaba la investigación en un juez penal y mediante un informe final era derivada a la sala penal, que es la que seguía en el desarrollo del juzgamiento para la emisión de una sentencia condenatoria o absolutoria. La razón principal estaba orientada a este tipo de potestad jurisdiccional. Sin embargo, como ya ha sido precisado en anteriores sesiones,
se tiene en consideración la existencia inicial del proceso así planteado en este modelo, pero después se creó el proceso sumario. El proceso sumario tenía más bien una contraparte o un contrasentido a la inspiración de lo que buscaba el modelo. El proceso sumario es aquel que estableció en el procedimiento a un conjunto de delitos, que por lo general era la mayoría de delitos, que era conocido por el juez penal en la etapa de instrucción o de investigación, pero a la vez ese mismo juez penal, ante el requerimiento de acusación del Ministerio Público, era el que emitía la sentencia. En ese sentido, pese a lo que perseguía el modelo procesal, con la instauración del proceso sumario y con la incorporación del mayor número de delitos considerados en el Código Penal, es que se desnaturalizó el sentido de origen. Teníamos entonces un juez que investigaba y a la vez ese mismo juez era el que sentenciaba en el mayor número de delitos. En aquellos delitos un poco más graves se seguían por el proceso ordinario, que era la inspiración de este modelo, ¿no? Un juez penal que desarrollaba la instrucción y un tribunal que se encargaba del juzgamiento, que en el caso nuestro vendría a ser la sala penal. El proceso sumario, la decisión emitida por el juez podía ser apelada y en vía de apelación era revisada por la sala penal. El proceso ordinario, como les decía, el juez penal desarrollaba la instrucción, con un informe se derivaba a la sala penal que desarrollaba el juzgamiento o el juicio y se emitía la sentencia. Contra esa sentencia se podía impugnar mediante el recurso de nulidad y se llevaba a la Corte Suprema el conocimiento de ese recurso. Y también teníamos en el proceso de faltas o por faltas que la competencia estaba reservada a los jueces de paz y jueces de paz letrados, ¿no? Ellos eran los que conocían las faltas y esta sentencia o decisión era indudablemente impugnada mediante el recurso de apelación. Ese era el panorama que teníamos y la discusión ya de fondo era tener un juez que a la vez dirigía la instrucción y a la vez sentenciaba. Y ojo, la emisión de la sentencia no se debía a un previo juicio, era por requerimiento de fiscal y pasaba directamente a despacho para emisión de sentencia. Así que el planteamiento del contexto, las circunstancias que se vivían ya han sido materia de desarrollo en la sesión anterior, porque la necesidad de incorporarnos a un nuevo modelo procesal y se vino ya la crisis inminente y después el planteamiento de proyectos que indicaban la orientación de un nuevo modelo procesal y por eso tenemos ya el panorama actual. En el panorama actual, la potestad jurisdiccional está distribuida de la siguiente manera: los juzgados de paz y los juzgados de paz letrados siguen teniendo la competencia exclusiva para el conocimiento de las faltas. De acuerdo a la ubicación territorial, son competentes para conocer las faltas. Luego tenemos a los jueces o juzgados de investigación preparatoria. Dentro de estos jueces sí existe una creación, porque en el modelo anterior no teníamos a estos jueces. Más aún si es que su función más resaltante o importante es el ejercicio de control de garantías. No teníamos esos jueces. En realidad lo que teníamos eran solo jueces que se encargaban de
ejercer esa potestad para la emisión de la sentencia, la investigación y emisión de sentencia. Aquí el juzgado de la investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria ejercerá el control de garantías mientras se desarrolle la investigación, que está a cargo del representante del Ministerio Público, ya no en el ámbito del Poder Judicial, ni en competencia de un juzgado o de un juez que pertenece a la Administración de Justicia. Y luego tenemos los juzgados penales. Los juzgados penales que están distribuidos de dos clases: los juzgados unipersonales y los juzgados colegiados. En cuanto a la competencia, que es lo que va a delimitar la jurisdicción, los juzgados de investigación preparatoria y los juzgados penales van a ser materia de estudio en la siguiente sesión. Lo que nos interesa ahora es determinar el ejercicio de la jurisdicción y cómo es la estructura jerárquica dentro de la Administración de Justicia en el Poder Judicial en materia penal. Entonces, los juzgados penales están distribuidos en dos: juzgados colegiados, juzgados unipersonales. Básicamente ellos se encargan del juzgamiento en materia penal. El juzgado de investigación preparatoria, control de garantías en la etapa de investigación y en la etapa intermedia. Hasta ahí es su participación. Los juzgados penales tendrán ya la participación en el juzgamiento, exclusivamente el juzgamiento. Las salas penales de las Cortes Superiores. Las salas penales son aquellas que en el modelo procesal actual se denominan como la sala de apelaciones, porque su característica fundamental es revisar todas las apelaciones que se susciten en los juzgados de investigación preparatoria, en los juzgados penales. En la competencia vamos a detallar un poco más el conocimiento que tienen cada uno de estos órganos jurisdiccionales. Y por último tenemos a la Sala Penal de la Corte Suprema. En la Sala Penal de la Corte Suprema es aquella que se encarga de conocimiento de revisión vía casación, indemniza también en el caso de la existencia de errores judiciales. Ese sería el modelo actual. El ejercicio de la jurisdicción está distribuida jerárquicamente de esta manera y hemos destacado la función fundamental de cada uno de estos órganos jurisdiccionales, que será materia de mayor desarrollo en la siguiente sesión en relación a la competencia. Seguidamente tenemos los límites de la jurisdicción penal ordinaria. En cuanto a la jurisdicción penal ordinaria, tenemos en primer orden a los delitos previstos en el artículo 173 de la Constitución vigente, y que básicamente está referida a aquellos que son de conocimiento de la competencia del fuero militar. En ese sentido, la jurisdicción penal ordinaria jamás podrá tomar dentro del ejercicio para administrar justicia aquellos delitos que son competencias del fuero militar. En ese sentido, si una persona que en el ejercicio de sus funciones, miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, comete un ilícito penal que se encuentra regulado como delito en el Código Penal Militar y que evidentemente transgrede bienes jurídicos protegidos institucionales,
protegidos por este código, entonces debe ser sometido al fuero respectivo de justicia militar. De ninguna manera la jurisdicción penal ordinaria deberá o podrá conocer estos delitos. Quedará única y exclusivamente de conocimiento ordinario. Así que los miembros de la Policía Nacional del Perú, los miembros de las Fuerzas Armadas, están comprendidos en el ámbito del Código de Justicia Militar y el conocimiento de las conductas configuradas como delitos será de conocimiento de este fuero. Tenemos también los hechos punibles cometidos por adolescentes. Es indudable que en relación a los adolescentes, al no tener la mayoría de edad, estos adolecen de imputación y en el ámbito doctrinal no cometen delitos, sino delitos ni faltas, sino infracciones a la ley penal. Esa es la denominación correcta, determinada en doctrina y en ley, por lo que, de acuerdo al Código de Niños y Adolescentes, deberán ser de competencia de los juzgados de familia. Y en consecuencia, si es que algún menor estaría vinculado a la comisión de un delito en el ejercicio de la jurisdicción penal ordinaria, lo que debe hacerse es el corte de la secuela del proceso y derivarse las copias correspondientes para el conocimiento del juzgado de familia competente. Y el fiscal también, que asume la competencia, resultaría ser el fiscal de familia. Por último, tenemos a los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú. Estos están referidos al conocimiento de aquellos delitos o aquellas conductas desplegadas dentro del ejercicio de función jurisdiccional por parte de las comunidades campesinas y nativas. En este supuesto, con el apoyo de las rondas campesinas, intervienen a una persona dentro de su jurisdicción y estos ejercerán las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con su derecho consuetural. En ese sentido, la jurisdicción penal ordinaria no podría ingresar o tendría como límite a aquellos hechos cometidos en el ámbito del territorio y bajo el ejercicio de la función jurisdiccional de las comunidades nativas y campesinas. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por esta sesión. Espero que se haya resuelto la pregunta y estoy muy agradecido por la atención prestada. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.